Muy buenos días a todos. Un placer darles nuevamente la bienvenida a esta quinta edición del Congreso de Actualización Sanitaria y a esta quinta jornada de formación. Hoy, como ya sabéis, contamos con diversas ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, con el objetivo siempre de impulsar el desarrollo y la capacitación del personal sanitario y así como de todos aquellos profesionales que estén vinculados al ámbito de la salud, ¿vale? Nos encontramos en la segunda y en la última ponencia del día. Para quienes no puedan seguirlo en directo, no os preocupéis porque podéis recordar y ver estas sesiones que van a estar grabadas en nuestra plataforma, ¿vale? Permitiéndoos acceder a ellas en cualquier momento a lo largo del día de hoy, ¿vale? Del día 19 de febrero. Asimismo, recordaros que para que podáis obtener vuestros certificados de participación, es imprescindible que visualicéis ambas ponencias, ¿vale? Las dos. Y tras completar estas ponencias, se os habilitará una breve encuesta de evaluación, ¿vale? Una vez rellenéis esta encuesta, ya podréis acceder a vuestros certificados, ¿de acuerdo? O sea que ver las dos ponencias y rellenar la encuesta. Bueno, hemos comenzado la jornada de hoy con una ponencia que, bueno, para quien no la haya visto, ha sido excepcional sobre la formación de equipos de emergencias en entornos de realidad virtual y realidad mixta. Si aún no habéis tenido la oportunidad de verla, os animo a hacerlo, ya que, bueno, nos ofrece una propuesta muy innovadora y de gran valor que puede mejorar la capacitación del profesional sanitario en una muy amplia escala. Y para continuar con el día de hoy, damos paso a una ponencia que también es de gran relevancia para todos aquellos que trabajamos directamente con los pacientes, titulada El paciente en el centro de nuestras miradas. La ponencia va a abordar la importancia de situar al paciente en el centro de ese sistema de salud, analizando el estado actual del cuidado, resaltando la necesidad de recuperar la confianza y el vínculo emocional con los pacientes. Y para abordar este tema tan importante, contamos con la experiencia y con el conocimiento de don Alberto Peinado Hernández, subdirector de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. Muy buenos días, Alberto. Hola, Miriam, buenos días a todos, ¿qué tal? Pues nada, les invito a que disfrutéis de esta tan enriquecedora sesión. Recordaros que podéis realizar todas vuestras preguntas a través de este chat, ¿vale? Que las responderemos posteriormente una vez finalice la presentación, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, Alberto, puedes comenzar cuando quieras. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Miriam. Gracias a ti por pensar que yo podría hoy aportar un poquito de, bueno, un poquito de luz, no lo sé, pero un poco de experiencia de estos años trabajando en la gestión, los 10 últimos años de mi etapa profesional, anteriormente pues en la parte asistencial, en la unidad de oncología del servicio de urgencias del Hospital de Talavera y también durante 8 años trabajando en marketing y formación en la industria farmacéutica. Estoy en el despacho del hospital, he pedido a la secretaria que no suenen los teléfonos y que no entre la gente para intentar esta hora que me he reservado. Si oís algún teléfono, yo intentaré que no sea, pero sería por esa razón. Bueno, a partir de ahí, yo creo que no voy a descubrir nada que no sepáis. Lo que voy a hacer es daros la visión de lo que yo creo que puede ser una herramienta para que nuestros pacientes estén en el centro de nuestras miradas como profesionales y, por lo tanto, de la, del sistema de salud que todos tenemos en España y, por supuesto, en cada uno de los países desde donde estáis eh, viéndonos. Esta primera diapositiva que viene la voy a poner un momento en modo presentación para que se vea lo que pone y luego vuelvo a la presentación formal. Quería contextualizar la presentación hablando de música y, bueno, pues he utilizado esos títulos de esos grupos musicales y cantantes que conoceréis porque, bueno, de alguna forma ilustraban un poco parte de lo que vamos a hablar. Em, ¿Cómo te atreves a volver? Es una pregunta muy interesante en general para cualquier cosa o para muchas cosas en la vida, ¿no? Y para esto creo que debe hacernos pensar en qué es lo que podemos cambiar para que nuestros pacientes estén en el centro de nuestras miradas.
Vamos a hablar al final de cosas emocionales, ¿no? Y con la idea de empezar de cero para que nada vuelva a ser como antes, como decía o como dice Dani Martín, pero también vamos a pasarlo bien. Vamos a utilizar apenas unas palabras para intentar dar luz a un tema delicado, no cabe duda. Entonces, aunque tú no lo sepas, como dice Enrique Urquijo, que es uno de mis cantantes preferidos, pues yo creo que aunque no lo sepamos, podemos hacer mucho más de lo que nos parece o de lo que pensamos a la hora de tratar este tema que decimos, ¿vale? Voy a pasar a modo presentación. Si no se ve, Miriam me dices, y si no, ya continúo. Esa foto que tenéis ahí es la de el puente más alto de España y el segundo más alto de Europa. Es el puente que realmente cruza el río Tajo en la ciudad en la que vivo, en Talavera de la Reina. Eh, y me pareció es una imagen que se ve cuando vienes en la Nacional 5 hacia Extremadura o desde Extremadura hacia Madrid o hacia Andalucía. Bueno, pues se ve ese puente, como podéis imaginar, ¿no? Y me parece que ilustra esa pregunta. Em, Esto lo podemos tratar con retórica, con frases que puestas en un mármol queden fenomenal, ¿verdad? O lo podemos tratar intentando avanzar un poco cada uno de nosotros hacia adentro, ¿no? Con una dialéctica que nos lleve a preguntarnos qué estamos haciendo en nuestro lugar concreto de trabajo para acercar al paciente al centro de nuestra mirada. Por lo tanto, como primer punto de partida, eh, el- os propongo una reflexión, ¿no? ¿Qué significa que el paciente esté en el centro del sistema o qué significa que el paciente esté en el centro de nuestra mirada? Yo entiendo que muchos de vosotros habéis escuchado esta frase, la habéis leído, la habéis comentado entre los compañeros probablemente, ¿no? Entonces, me gustaría que más allá de lo que yo pueda decir, os cuestionéis cada uno de vosotros, yo mismo en mi día a día, si el paciente está en el centro de mi mirada, si es lo que me incumbe, si es lo que me preocupa y si es por lo que cada día que me levanto, en cada turno de trabajo, pues es a lo que me refiero y a lo que me centro y a lo que me motivo. Yo os preguntaría, no os veo, pero me gustaría poder ver si de verdad pensáis que el paciente está en el centro del sistema sanitario o del sistema de salud. Eh, no podemos entrar en un debate porque no es oportuno, más que nada no es operativo, pero sí me gustaría de verdad que mirarais esta pregunta. ¿Quién piensa de verdad que el paciente está en el centro del sistema? Yo pienso que no, ¿eh? Para que no haya ninguna duda de lo que yo pienso que no. Eh, y claro, la pregunta que surge es de quién es la responsabilidad, quién es el responsable, a quién le podemos decir que esto pueda mejorar, si es que debe mejorar. Bueno, pues vamos a pensar, vamos a hacer una primera parada que nos resitúe un poquito. Fijaos, nos metemos en el día a día todos, yo siempre de verdad hablo en primera persona y no nos damos cuenta muchas veces de que las diferencias son tan sutiles que parece, pues, que a veces todo es igual, que no pasa nada. Da la sensación como que todo vale a veces, ¿no? Y hay diferencias, en ocasiones evidentes y muchas veces sutiles, que nos hacen realmente preguntarnos si el paciente está en el centro. Y yo lo que pretendo es abordar esas diferencias sutiles, porque lo que es evidente, ¿no? Pero las diferencias sutiles son en las que yo me quiero centrar. Eh, es inevitable que podamos hacer esta primera evaluación más macro, ¿no? Un análisis PESTEL o PESTEL, si alguno de vosotros lo conoce y si no, pues ahí lo explico. Podríamos pensar que los políticos son los responsables de que el paciente no esté en el centro. Bueno, puede ser. A lo mejor si se hicieran leyes que nos articularan de una forma ejecutiva, el sistema sanitario, nuestro trabajo, nuestras competencias, bueno, pues a lo mejor podría ser achacable a los políticos. Podrían ser razones económicas. Metemos mucho dinero en economía.
y a veces, por más que metas, parece que no llegamos, ¿no? No sé si la economía es la responsable o no. Por supuesto, la sociedad, bueno, la sociedad tiene su papel en casi todas las cosas de la vida. Eh, los aspectos tecnológicos. Yo os puedo decir que, por ejemplo, en mi gerencia se han invertido por parte del gobierno de Castilla-La Mancha el año pasado 1,5 millones de euros en poner en dotar una unidad, por ejemplo, de hemodinámica para que los pacientes de Talavera no se tengan que desplazar a Toledo a ponerse un stent si han tenido un infarto. Luego se invierte en tecnología y eso se supone que nos sitúa al paciente, por lo tanto, en el centro, ¿no? Bueno, la ecología o las cuestiones legales, también en una organización tan compleja como la sanitaria, sobre todo en la parte legal, nos puede disponer a favor o a veces no tan a favor de que el paciente esté en el centro del sistema. Claro, la pregunta que también me vuelve a surgir es si de lo macro, ¿no? De ese análisis PESTEL. Yo trabajo en un hospital, que es una gerencia integrada con 17 centros de salud, 190 consultorios en toda el área de influencia. Aquí tenemos 300 camas, somos 2.000 profesionales. ¿Somos responsables la organización? ¿Somos responsables los profesionales? ¿Somos responsables los mandos intermedios, los equipos directivos? ¿O no hay responsables? Eh, lo que no quiero pensar es que esto sea cosa de suerte. Yo no quiero pensar que si yo estoy en una comunidad autónoma dentro de mi país, bueno, no quiero tengo que pensar en mi país, ¿vale? Porque no sé lo que pasa en Estados Unidos, no lo conozco por dentro, o en Alemania o en Francia, pero no quiero pensar que sea cosa de suerte, ¿no? Que si en Castilla-La Mancha yo estoy en Albacete, estoy en el centro de esa diana o en Talavera, no lo estoy. O si lo estoy dentro de un centro de salud de mi gerencia o no lo estoy en otro. Es decir, no quiero pensar que esto solo sea cuestión de suerte. Yo quiero hablaros por ir ya centrando y aterrizando de calidad asistencial. Perdonad si tengo que volver a las diapositivas porque hemos tenido alguna cuestión a la hora de la presentación. Entonces, tendré que poner algunas en formato presentación, ¿vale? Sé que no se ve igual. Mientras Miriam no me diga eh, que se pierde visibilidad, lo iré haciendo así hasta que lo pueda volver a aumentar. Nada, Eh, es que se se ve muy ve, bien, vale, ¿vale? gracias, Miriam. Vale, ¿qué queremos decir al hablar de calidad? Bueno, pues hablamos de un conjunto de propiedades que nos permiten tener el valor con respecto a las cosas restantes, ¿no? O algo que es de buena calidad, o hablamos de calidad cuando decimos que algo es excelente. Yo me quiero quedar con esta parte, es decir, debemos buscar la excelencia. Por lo tanto, si estamos hablando de calidad asistencial, el objetivo de la calidad asistencial, pues ahí tenéis una definición. No la quiero leer, pero me centro en lo rojo, ¿no? En lo más llamativo, en lo más visual. Fijaos, prestar una buena calidad asistencial consiste en conseguir hacer bien lo que se debe. Y pongo ahí no lo que debe de, porque fijaos, cuando yo utilizo deber y utilizo el infinitivo, debe hacer, estoy hablando de la obligación, ¿vale? Debo hacer es algo que estoy obligado a hacer. Sin embargo, si yo digo debo de hacer, estoy hablando de la probabilidad. Quiero poner un ejemplo. No sé si veis este rotulador. El rotulador debe estar en la mano de Alberto. Es decir, estoy asegurando que lo tengo en la mano. Mientras que yo dijera, el rotulador debe de estar en la mano de Alberto, estoy hablando de esa probabilidad de que esté o no esté. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad asistencial, estamos obligados a cumplir con hacer las cosas bien, satisfaciendo al paciente y que encima nos cueste menos. Voy a volver a la presentación otra vez, que voy a ver si eh, puedo ir viendo. Disculpad si en algún momento tengo que volver al modo presentación en vez de ampliado. Vale, ¿qué significa la calidad asistencial en mi labor diaria? Pues ahí tenéis.
son cosas o aspectos que dependen muchas veces de mí. El liderazgo es verdad que depende del mando intermedio, del equipo directivo, probablemente a nivel político, decíamos antes, de cómo la Consejería de Sanidad enfoca las políticas, pero está el liderazgo que yo ejerzo en mi puesto de trabajo, el compromiso que tengo con las personas, no solo mis compañeros, sino los pacientes, por supuesto. Tengo que trabajar enfocado a procesos, lo comentaremos luego, para buscar siempre la mejora continua y tomando decisiones basadas en la evidencia. No podemos trabajar con el siempre se ha hecho así o con la experiencia, la experiencia. No, hay que trabajar con decisiones basadas en la evidencia, gestionando las relaciones y con un enfoque claramente al cliente. Esta parte de cliente puede ser comercial, pero pensad que también somos una empresa que damos servicio de salud, ¿vale? Entonces, ¿hablamos de cliente o hablamos de paciente? Por lo tanto, me pregunto, ¿puede la calidad asistencial poner al paciente en el centro? Yo os quiero hablar de esto porque estoy convencido de que la calidad asistencial, con una herramienta concreta que se llama la gestión por procesos, pone al paciente en el centro. Es lo que en estos 40 minutos que me quedan aproximadamente quiero intentar poneros al menos en la pista de ello. Vale, el enfoque a cliente. Tengo que volver al modo presentación, disculpadme, ¿vale? Pero voy a ir desgranando la cuestión anterior sobre cuáles eran los principios para intentar poner ejemplos concretos de por qué creo que la calidad asistencial pone al paciente en el centro. En estas diapositivas que vienen a continuación, en la parte, digamos, que según estáis viendo está a la izquierda, en un color más verde, por así decir, serían los principios, ¿no? Y a la derecha, en morado, la contrapartida, lo que probablemente estamos haciendo, para que entendáis un poco la visión de la diapositiva. El enfoque al cliente, ¿qué significa? Escuchar y preguntar, ¿vale? Y sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo escuchamos o cómo damos información a nuestros pacientes? Estamos en una habitación con 2 camas y le hemos hecho un diagnóstico y tenemos el resultado. Y le tenemos que decir a un paciente y además a su familia que tiene un tumor o que la enfermedad que tenía ha empeorado. Al lado hay otro paciente que está escuchando. ¿Cómo damos la información a la familia? ¿En el pasillo? ¿Cómo atendemos esos detalles? Fijaos los horarios. En los hospitales se da de cenar a las 7:30, 8 menos cuarto. Y lo hacemos porque como tenemos la cocina, no podemos disponer de la cocina a las 9 de la noche. Luego tenemos un horario pensando en la organización, no pensando en el paciente. Eh, Diseñamos procesos asistenciales, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Y la pregunta es si de verdad estamos poniendo al paciente en el centro del sistema. ¿Qué significa el liderazgo? Pues el liderazgo significa implicación, significa cambiar el sistema desde dentro con alianzas externas. ¿Qué quiere decir alianzas externas? Pues que yo, en vez de ver al otro servicio como un enemigo, lo tengo que ver como un aliado, que yo no puedo trabajar siendo enfermero enfrentado al médico o enfrentado al celador o enfrentado al auxiliar o enfrentado al técnico. Tengo que trabajar llegando a mi techo competencial. Yo tengo que ser el mejor enfermero del mundo y tengo que ser la mejor TCAE del mundo y tengo que ser el mejor auxiliar administrativo del mundo. Cuando yo estoy recibiendo a un paciente en urgencias, al primero que ve a veces es al enfermero de triaje si llega muy grave, pero normalmente ve al auxiliar administrativo en el centro de salud, cuando voy a pedir cita, es lo primero que ve. Bueno, pues yo tengo que ser el mejor auxiliar administrativo para evitar lo que pone ahí. No puedo trabajar con ya lo hará otro, ¿no? Ese pensamiento, bueno, pues yo salvo el turno y ya vendrá el otro y lo hará. O con esa frase de esto siempre se ha hecho así, o esto no es mío, ¿no? No sé si esa frase os suena. No, esto no es mío. Esto yo no lo hago, esto no es mío. Eh, el compromiso con las personas nos obliga a la organización a poner a las personas en el centro, claro que sí.
tenemos que incentivar a los profesionales, tenemos que trabajar con la meritocracia. Los mejores y que demuestran serlo tienen que estar en los mejores puestos o con una mayor responsabilidad. Una frase, si me permitís, muy clásica, pero creo que muy oportuna, ¿no? Tratar a los demás como me gustaría que lo hiciesen conmigo. Y sin embargo, fijaos, yo os hago esa pregunta, ¿cómo tratamos a los demás? Estamos por la noche, vamos las enfermeras a poner la medicación del turno de noche y damos la luz. Y, y a lo mejor ese paciente se acaba de quedar dormido. No cuesta nada llevar una linterna o dar una luz de las que hay de cortesía. Y no, entramos como Atila a la 1 de la mañana dando un portazo. Estamos celebrando, bueno, que ha ganado el Real Madrid, ¿no? Yo que soy del Real Madrid, espero que hoy ganemos al Manchester City, pues lo estamos celebrando en el control de enfermería, a grito pelado, cuando a lo mejor en la planta donde estoy, en la habitación que hay próxima, le acaban de decir esa tarde a ese paciente que su enfermedad ha empeorado. O le hemos tenido que decir al familiar que su familiar paciente está peor. ¿Me entendéis? Es decir, ¿cuál es el compromiso? ¿O dónde buscamos la incentivación? ¿Solo económicamente? Es decir, si me pagan más, lo hago mejor. Hombre, nos tienen que pagar, ¿eh? Y nos tienen que pagar lo que nos corresponda. Pero solo así buscamos la incentivación. Eh, ¿Cómo gestionamos las relaciones? Fijaos, en gestión por procesos se habla de un concepto muy importante, que son las partes interesadas. ¿Qué significa eso? En el hospital, si yo necesito que me hagan o solicita al facultativo que hagan una radiología portátil al paciente porque no se puede mover de la cama, tienen que venir los celadores, los técnicos con un aparato de rayos portátil. Claro, estos servicios que nos proveen a los asistenciales, si me permitís la expresión, puros y duros, nos proveen de servicios, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Cómo es la relación con el resto de las unidades? ¿Hacemos un trabajo multidisciplinar de verdad o hacemos un trabajo estamental? ¿Ah? Yo Hombre, en esto se ha ido avanzando realmente. Yo, ahora este año 25 va a hacer 30 años que empecé a trabajar y se avanza mucho en la relación con los facultativos, con los médicos, en relación a las enfermeras o incluso la relación de las enfermeras con las auxiliares de enfermería. Ya no es lo de antes, ¿no? Pero ¿cómo trabajo? ¿Cómo es ese trabajo? Eh, Os decía que tenemos que trabajar con decisiones basadas en la evidencia. Y ahí pongo una palabra, dato, 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 dato. Eh, Fijaos lo que os pongo, ¿no? Para reflexionar. Mi pensamiento no puede procesar toda la información si le faltan datos. Prefiere inventarlos. Prefiere rellenar el hueco a tener información incompleta. Esto no solo vale para la gestión, sino para los ambientes de trabajo. Os voy a poner un ejemplo de qué quiere decir esto. Imaginaos que sabéis que hay una compañera de trabajo que tiene un disgusto o un problema, porque ella está triste, está irascible, está rara. Además, ha comentado en el servicio o te ha comentado en el café que tiene un disgusto en casa, no te da más datos, ¿no? Vale, da la casualidad de que tú sales de trabajar, vas por la calle y ves a tu compañera que entra en una farmacia o que va a una consulta de un médico particular. Y qué casualidad que ese médico particular además es psiquiatra. Mm, ¿Tú prefieres rellenar en tu cabeza que tu compañera va al psiquiatra porque tiene un problema y lo tiene que gestionar con su psiquiatra y ya de esa forma te quedas tranquilo psicológicamente, o sea, a nivel del procesamiento
en el pensamiento, porque ya te has quedado tranquilo con qué le pasará a fulanita. Pensad si esto nos pasa, ¿vale? Es mejor tener una respuesta que casi me invento para rellenar el pensamiento que tener el dato real. A lo mejor esa persona lo que va es hablar con un psiquiatra que efectivamente es psiquiatra, que además la casualidad que es su hermano y que le va a contar que le tiene que decir que su padre acaba de saber que tiene una enfermedad grave y era lo que a ella la tenía preocupada. Fijaos, ¿dónde van los datos y dónde va la información incompleta? En un hospital de 2.000 profesionales, como hay aquí, esta situación genera mucho conflicto. La rumorología, los dimes y diretes. eh, Estamos hablando de poner al paciente en el centro y estamos hablando de datos y decisiones basadas en la evidencia. Tenemos que pensar en la mejora continua. Ese ciclo de la mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Eso tatuároslo como herramienta de trabajo personal, ¿vale? Es decir, tú estás en tu consulta o estás en tu unidad y tú crees que debes mejorar algo, o bien porque es evidente para ti, o bien porque te lo ha propuesto, por ejemplo, tu supervisora o supervisor. Bueno, pues vas a planificar qué vas a hacer, lo haces, compruebas que lo has hecho y al final actúas, es decir, tomas decisiones sobre lo que has hecho hasta ahora. Sin embargo, la mejora continua, yo os hago ahí algunas preguntas en formato retórico, ¿no? ¿La mejora continúa o continuará, ¿no? Como se pone en las películas, continuará. ¿Debe continuar la mejora? A lo mejor es que hay gente que piensa que no hay ni que mejorar. ¿Necesitamos mejorar? ¿Vosotros pensáis que necesitamos mejorar? Pues esas son las preguntas que nos tenemos que plantear cada uno de nosotros. Bien, eh, cuando hablo de enfoque basado a procesos, y ya voy a ir entrando en la herramienta que en el contexto de la calidad asistencial creo que pone al paciente en el centro, es el enfoque basado a procesos, la gestión por procesos. ¿Por qué? Porque la gestión por procesos disminuye la variabilidad. Lo vamos a ver luego, ahora es una mención. Asigna responsabilidades y se fundamenta en que hay que trabajar con el pensamiento basado en el riesgo, asegurándonos de lo que, perdón, adelantándonos de lo que puede ir mal. Y eso se llama trabajar en seguridad del paciente. Sin embargo, la realidad es que en cada servicio se trabaja de una manera. A ti te tienen que poner una sonda vesical en trauma y pueden ponértela de manera distinta que te la ponen en cirugía o en medicina interna o en neurología. O, por ejemplo, eh, las responsabilidades están diluidas entre todos, ¿no? Como todos están, pues ya será alguien responsable. Pensad otra cosa. Cuando tú estás argumentando y estás utilizando una oración que empieza con la tercera persona del plural, es una oración que no tiene sujeto, es impersonal, ¿vale? Y en los hospitales, en las relaciones humanas, se utiliza mucho. Por ejemplo, dicen dicen que no nos van a contratar las bajas. ¿Dicen? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que no nos van a contratar las bajas? Dicen que el año que viene no nos van a dar las vacaciones de este año. ¿Me entendéis? Eso genera un desasosiego y un ambiente innecesario. Por eso hay que tener definida la información y definida la responsabilidad. ¿Vale? Voy a volver a la presentación ampliada si tengo porque hay algunas diapositivas, como veo, que las debo pasar de la otra forma. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago, ¿existe un método? ¿Es posible que la GXP, perdonad, significa, no lo he puesto porque si no era muy grande, gestión por procesos? Entonces, ¿puede la herramienta o puede la gestión por procesos, mejor dicho, ser una herramienta para poner al paciente en el centro? Vamos, la respuesta es que, en mi opinión, de momento, mientras
no me digan otra cosa, es la única herramienta. Hasta ese punto llego. Es decir, no es que pueda ser, es que estoy convencido que a día de hoy es, si no la única, la herramienta. Creo que se ve, Miriam, mientras no me digas lo contrario. ¿Por qué la gestión por procesos? Fijaos, la gestión por procesos está orientada al cliente, al paciente, como principio fundamental. Y sin embargo, cuando tú sabes a quién te diriges y cuando tú sabes a qué te diriges y cuando tú sabes para qué te diriges hacia ahí, es muy distinto a cuando no sabemos a qué nos dedicamos. Fijaos, se habla mucho de misión, visión y valores, o alguna vez entiendo que lo hayáis oído. Yo estoy seguro que si pregunto a alguno de los 17 supervisores que trabajan conmigo para gestionar el hospital, cuál es su misión, cuál es su visión o cuáles son los valores que se sustentan, estoy seguro que hay 17 respuestas. Estoy convencido. Y eso no dice mucho de mí, perdonad, pero bueno, hay que ser franco. Cuando yo hago algo que no se ajusta del todo a lo que espera de mí el paciente, se desajusta la visión. Y claro, la pregunta que me sale es necesaria. ¿Preguntamos a nuestros pacientes qué quieren de nosotros? ¿O yo llego, le pido el brazo, le tomo la tensión? No sé si os suena lo que os voy a decir. Le tomamos la tensión al paciente, o le tomamos la glucemia capilar, o le tomamos la temperatura, y el paciente pregunta cuánto tengo. Y una respuesta muy habitual es, la tiene bien. Vamos a ver. Ese paciente le hemos tomado su tensión, le hemos tomado su glucemia. Bueno, pues su tensión es 149/65. Otra cosa es que sea un paciente que esté ingresado por un infarto y tenga una hipertensión y no le queramos dar la información a lo bruto. Pero es su tensión. Mirad, una cosa personal, con permiso. Mi madre es diabética tipo 1. Mi madre se pone la insulina, como todos los diabéticos tipo 1, en función de la glucemia, porque está adiestrada por su enfermera del endocrino y su enfermera del centro de salud y porque, bueno, pues lleva 50 y pico años con la diabetes. Cuando ingresa, ha ingresado por una neumonía hace unos meses, ha tenido hiperglucemia por los corticoides. Las enfermeras no le decían cuánto tenía de azúcar y ella quería saberlo porque ella se controla su azúcar. No digo que en el hospital lo hacen las enfermeras, pero ¿me entendéis? Es decir, estaba desajustado, mi madre no entendía nada. Decía, pero vamos a ver, ¿por qué no me dicen cuánto tengo? ¿Vale? Por eso digo que está desajustada la expectativa de lo que espera de nosotros el paciente. También está desajustada la expectativa de lo que espera mi compañera de mí. ¿Cómo trato a mi compañera auxiliar de enfermería, a mi compañero celador? ¿Cómo trato al médico? ¿Cómo me tratan a mí? ¿Vale? No sabemos muchas veces a qué nos dedicamos. ¿Qué se pretende evitar? Me gustaría que vierais esta diapositiva y la leyerais despacio. ¿Qué pretendemos evitar? Pues pretendemos evitar con la gestión por procesos justo el modelo de no gestión, el modelo de no gestión. Cuando tú no tienes estandarizado lo que haces, nada está previsto, nada es previsible. Entonces, vamos apagando fuegos y es que llegamos al caos. Yo no digo que haya que ser como un ejército. Yo hice la mili en el año 1996 y cuando estaba en la garita subido allí con un CEMME, con una escopeta que me daban, y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Y de verdad que no entendía nada, pero bueno, tuve que hacer la mili, ¿no? Mm, eh, pero aprendí, fijaos una cosa que aprendí, que no se me ha olvidado. El que obedece no se equivoca, eso fue lo que aprendí en la mili. Y tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Tenemos que estandarizar lo que hacemos para disminuir la variabilidad. Y si lo que hacemos lo estandarizamos poniendo al paciente con el deseo de cumplir sus expectativas,
es probable que empecemos a poner al paciente en el centro. Estamos tan ocupados apagando fuegos cada día que no tenemos tiempo para gestionar el proceso de lo que hacemos. Y por gestionar el proceso es tu día a día, lo que tú haces en tu consulta, en el centro de salud, en la clínica, en el hospital, donde sea que estés. Estamos en un modelo de no gestión en vez de en un modelo de gestión. Claro, la pregunta es inmediata, ¿no? ¿De verdad que es tan difícil poner al paciente en el centro? ¿Es tan complicado? ¿Es tan complicado? Pues fijaos, yo os propondría empezar por hacer esto. Deja de hacer lo que no hace falta. Las posibilidades de hacer algo que no es bueno por lo que aporta y por lo tanto lo que puede hacer es daño, son muchas. Son muchas. En los hospitales, hasta el 70% de las cosas que hacemos no aportan valor. No aportan valor. Os voy a poner un ejemplo. El médico pone constantes cada 8 horas como una parte de los cuidados del paciente. Las constantes cada 8 horas es una forma de decir que tienes que controlar al paciente, lógicamente, no solo cada 8 horas, sino siempre que haga falta. Bueno, si un paciente lleva ingresado 20 días, parece razonable pensar, no siempre, pero parece razonable pensar que el día 20 del ingreso muchas veces no esté como el primer día. A veces los ingresos se alargan y no es solo por la complejidad de la enfermedad, es que tiene un problema que no le pueden atender en su casa y estamos gestionando un recurso sociosanitario. Y seguimos entrando por la noche a despertarle para tomarle la atención cuando no hace falta. Por poner un ejemplo de los 11.525 que se me ocurren, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a dejar de hacer lo que no hace falta. La primera oportunidad de mejora es pensar para qué estoy haciendo lo que hago. Si soy capaz de transmitiros que la expresión toda la vida se ha hecho así, habría que desterrarla de una conversación entre compañeros o entre una respuesta de una persona, si queréis un subordinado, a un superior, o de un superior a un subordinado, o sea, un superior que le diga a un compañero, esto se lleva haciendo así toda la vida, es motivo para que lo cesen en ese momento. Vamos, os lo digo así de claro. Entonces, compensar para qué hago las cosas y con dejar de hacer las cosas porque se llevan haciendo así toda la vida, estaría empezando a pensar en el paciente. Fijaos, a veces, sin embargo, estamos demasiado ocupados en planificar. A veces también puede pasar lo contrario, que lleguemos a la parálisis, ¿no? Hay una cosa que hice en gestión mucho, que no lleguemos a la parálisis por el análisis, que estemos todo el día planificando y no ejecutando, ¿vale? Eso es importante. Nos puede pasar, como veis ahí en esa foto, que está el de atrás empujando en una rueda cuadrada, no avanzando, pero está tanto tiempo procrastinando en sus cosas que a veces la respuesta la tiene al lado. Con una rueda que pongas avanzarás más. También nos puede pasar en gestión que no hagamos las cosas como las tenemos que hacer porque estemos dando demasiadas vueltas a las cosas. La pregunta que yo me hago es si tenemos estructura. El, Peter Drucker, que es el padre de la, traducido a un lenguaje coloquial, de la gestión moderna, dice que tener la mejor estructura no nos garantizará ni los resultados ni el rendimiento, pero desde luego tener la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Entonces, es muy importante que empecemos a tener claro que hay que tener procedimentado nuestro trabajo, porque si procedimentamos nuestro trabajo, que está pensado para satisfacer las necesidades del paciente, estaremos empezando a poner al paciente en el centro. Esta es la estructura que tenemos actualmente, los modelos organizacionales en los hospitales. Pues tenemos una dirección médica, una dirección de enfermería, una dirección de gestión, tenemos distintos servicios, a veces entrelazados de una manera, otros de otra, pero realmente los pacientes
van por los servicios, pero los servicios no están pensando en el paciente. Eh, mm, para empezar, en la forma de dirigirnos al paciente, ¿verdad? Me llevo a quirófano al 314. Mm, el 12.2 tiene una neumonía. El 24.1 acaba de empeorar. Le han hecho la analítica y está peor. Eh, ¿No os dais cuenta que así no puede ser? Fijaos qué diferencia hay. Cuando tú haces una gestión por procesos, el paciente lleva un continuo, está en una cama, ingresa malito, tiene muchos bichos ahí, pero ha recorrido un proceso por las distintas fases de su enfermedad y fijaos lo que dice ahí, no debería percibir si le está atendiendo un profesional o u otro profesional, porque todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Esto es muy importante. No tenemos que hablar de personas, tenemos que hablar de roles profesionales. Entonces, si yo sé lo que tengo que hacer y sé que lo que tengo que hacer lo hago por el paciente, da lo mismo que el enfermero se llame Alberto o se llame Pedro o María. ¿Qué le implica la gestión por procesos a la organización? Pues fijaos, le implica, para empezar, pensar en las expectativas del paciente, del cliente, pensar en qué recursos necesita, trabajar intentando tener una evidencia científica disponible. Le hace trabajar facilitando la información a todas las personas que tienen algo que ver en el proceso del paciente. Le hace integrar conocimiento, no solo técnico, sino clínico, y le hace evaluar y monitorizar lo que estamos haciendo. Trabajar por procesos, por lo tanto, fijaos, es muy sencillo, muy sencillo. Hay que definir las actividades y las responsabilidades. Cuando ingresa el paciente, la auxiliar de enfermería responsable de llevar esas camas, ese departamento o esa habitación, llegará, se presentará, le dará la tarjeta de bienvenida con la información de la planta, los horarios. ¿Quién le da al paciente? No hay que pensarlo, ya se sabe. Lo hace la enfermera, lo hace lo hace el auxiliar administrativo, quien deba hacerlo. Trabajar en procesos identifica la interrelación de los procesos, dónde acaba lo que yo hago, dónde empieza lo que tú haces. Por supuesto, nos permite medir, analizar, evaluar y nos permite determinar qué modificaciones hay que hacer que nos lleven a trabajar en la mejora continua. Por lo tanto, la gestión por procesos es una estrategia a través de la cual, fijaos, se satisfacen las necesidades y las expectativas del paciente, del cliente, pero también del empleado. Esto es, esto es una definición macro que vale para cualquier organización. Por eso lo de accionistas entiendo que os puede chocar, ¿no? Pero lo vamos a traducir. Y quiero que pensáis en lo de Pestel del principio, ¿vale? La gestión por procesos, fijaos, cubre las necesidades y las expectativas del paciente, cubre las necesidades y expectativas de los empleados, de los directivos, de la consejería cuando pone accionistas, de la sociedad, claro. ¿Qué es la sociedad aquí? La familia, ¿vale? Por medio de un uso eficiente de recursos y por lo tanto, si hablamos de tecnología, de recursos, de sistemas de la información, hablamos de articular leyes o de articular instrucciones que, claro, cuando el COVID tuvimos que emitir instrucciones por las cuales no se permitían tener más acompañantes, bueno, ningún acompañante, ¿vale? Es decir, ahí se utilizó el aspecto legal para ponerlo a disposición de la necesidad sanitaria. ¿De acuerdo? Y como veis, la gestión por procesos vuelve a mantener unos pilares fundamentales. Tomar decisiones basadas en la evidencia, no en lo que a mí me parece. Gestionar las relaciones entre profesionales, muy importante, orientado a la mejora. Y luego, como veis ahí, enfocado al cliente y al liderazgo. Me gustaría que os fijarais en el cuadro, en ese cuadro que viene ahí. Y me gustaría que vierais eh, cómo se describía antes esa fotografía donde había un paciente que ingresaba malito, lleno de bichos, y había una línea, un continuum, ¿vale? Fijaos ahí.
Según lo estáis viendo, pone requisitos del cliente. Lo señalo con el cursor, ¿vale? Creo que así se ve. Vale, los requisitos que tiene el paciente cuando entra son los que son, ¿vale? Es decir, unos requisitos de salud, ¿vale? Este paciente tiene unas expectativas, pues a lo mejor es que está con un cáncer terminal y ya no quiere más, no quiere luchar más, o todo lo contrario, o quiere seguir intentándolo. Hay un, hay un contexto, pero no solo en la organización, sino el contexto, su contexto del paciente, que nos obliga a planificar qué vamos a hacer con esa persona, a liderar, por lo tanto, hacer con él lo que tengamos que hacer, ¿vale? Para al final del proceso ver si hemos sido capaces de satisfacer las necesidades de ese paciente, pero también si hemos sido capaces de satisfacer las expectativas que tenía el profesional y el paciente. ¿Veis? Es un continuo desde que entra hasta que sale, pero pensando en todo momento en lo que el paciente necesita. Se basa, por lo tanto, como os he dicho antes, en el ciclo de la mejora continua de Deming. Cuando tú planificas, actúas, estudias o evalúas y te ajustas o te reajustas, cuando haces esto, como esto es una rueda que gira, al girar te lleva a que la siguiente vez que lo hagas hayas avanzado, hayas aumentado un escalón o avanzado un escalón. Por lo tanto, de un vistazo para que sea visual, ¿qué nos aporta la gestión por procesos? Coordinación, evaluación, decisiones apropiadas, disminuir la variabilidad clínica o criterios encadenados. Tomo las decisiones de manera que una decisión me lleva a otro paso. También estamos en este punto, ¿qué os voy a decir? A veces, pues uno tiene que improvisar, no voy a negarlo, no podemos llegar al punto en el que esto sea tan encorsetado que no podamos en un momento dado, como pone ahí, o como dice ahí, pues avanzar a través de la improvisación. Claro que sí, claro que sí. Os hablaba del ejército como un ejemplo, pero no como el ejemplo a seguir, ¿no? A veces, pues tenemos que inventarnos o reinventarnos, por supuesto que sí. Para ir acabando y por ir resumiendo, se me ocurren algunas preguntas que yo me gustaría pues que pudierais responderos, ¿no? Como profesionales. ¿Está hoy el paciente en el centro del sistema sanitario? Pero yo diría, ¿está el paciente hoy en el centro de mi sistema sanitario, de mi ámbito de actuación? ¿De quién es la responsabilidad de que esto sea una dirección u otra? ¿Es posible colocar al paciente en el centro con alguna herramienta de gestión? Yo os he intentado hablar que si estandarizamos los procesos vamos a cumplir con las expectativas de nuestros pacientes. Lógicamente, esto no lo podemos tratar sin sacar de la ecuación la humanización en la asistencia sanitaria. No somos no estamos empaquetando cajas, con todos mis respetos, por favor, no estamos en Amazon, en una línea de montaje, estamos tratando con personas. Por lo tanto, no se puede sacar de la ecuación a la humanización. Xavier Marcet, que es bueno, una eminencia en el tema de la gestión y al que podéis seguir en redes sociales, ¿no? En LinkedIn publica mucho. Él en La Vanguardia, un domingo al mes, publica un artículo sobre gestión y es muy interesante, yo os lo recomiendo. Pues yo de él he sacado esta frase, no hay calidad sin humanidad. Detrás de los productos están las personas. La calidad no puede excluir ni la autenticidad ni la empatía. No hay calidad ni excelencia sin buenas personas detrás. Yo después de esta frase, ¿qué voy a decir yo más? Y sobre humanización, otra cosa, ¿no? Si pensamos y nos preocupamos solo de la enfermedad con su sintomatología, pues a lo mejor vamos a triunfar o no, ¿eh? O sea, vamos a curar al paciente o no. Ha llegado, pongo un ejemplo, eh, bueno, también público, ¿no? El Papa Francisco, el hombre está con una neumonía, han dicho en la radio, está muy malito. Bueno, digo el Papa Francisco porque es un caso público, ¿no? Pues
que sirva de ejemplo pensar así. Si le ponen los mejores antibióticos, le curarán de la neumonía y este hombre saldrá adelante. Donde pone Papa Francisco, poner cualquier paciente. Pero si atendemos a la persona, siempre vamos a acertar, siempre. Incluso aunque el paciente fallezca, pero siempre acertaremos. No olvidéis esto nunca. Esta foto es una foto real que tomé este verano, que estuve en un viaje, eh, y esto es Carlo Vivari, es una ciudad eh, en Europa del Este, eh, donde, bueno, yo iba dando un paseo y me encontré de frente con esta imagen. Habla de la despersonalización que generó el nazismo bueno, en su zona de influencia, ¿no? En toda la Europa del Este. Entonces, es un rostro que no tiene rostro, es una figura que no tiene facciones, que está cubierta por un velo que no hace que no se note el cuerpo, porque está, si os dais cuenta, de alguna forma desdibujado. Eh, la despersonalización del sistema sanitario al final nos lleva a que el paciente, lógicamente, no pueda estar nunca en el centro. Joan Carles March Cerdà, que es una persona a la que tengo el honor de conocer y a la que tengo el gusto de haber escuchado muchas veces y que es una eminencia, ha sido director de la Escuela de Salud Pública de Andalucía muchos años y es un médico muy conocido y que seguro que conocéis de redes sociales, tiene esta frase que le he pedido permiso para que pueda utilizar hoy. Hay que volver a enamorar a los pacientes. Si nosotros volvemos a enamorar a nuestros pacientes con certidumbre, con evidencia científica, con un trato humanizado, pensando en cubrir sus expectativas, es posible empezar a poner al paciente en el centro del sistema sanitario. Muchas gracias. Yo acabo con esto. Ahí tenéis mis datos. Tenéis mi teléfono personal, mi correo personal, mi correo de trabajo. Me podéis, por supuesto, también, si así lo estimáis, seguir en LinkedIn. Perdonad que esto es un spoiler de un sitio en el que me invitaron hace poco también. No es importante ni esto, solo en cualquier caso que si así lo estimáis tenéis ahí mis datos. Y yo no puedo deciros nada, no os veo, no sé si seré capaz de volver a la, Sí, a puedes la- volver a ver si soy vamos a capaz de ver, volver efectivamente. a la ventana. Sí, Ahora aquí aquí te estamos, estoy justo. viendo, ¿vale? Fenomenal. Y nada, pues, ¿qué os puedo decir? Que muchas gracias. Estoy viendo ahí lo que estáis diciendo, me estáis sonrojando, ¿eh? Yo soy un simple enfermero convencido de lo que os cuento y, y- y que lo único que pretendo es deciros que es posible y que, y que cada uno de nosotros en nuestro ámbito de competencias tenemos la posibilidad de pensar en el paciente. Yo llevo 10 años en la dirección de enfermería, pero yo me voy a incorporar mañana a mi puesto de trabajo y aquí vendrá otra persona y mañana donde yo esté trabajando vendrá otro y, y depende de nosotros. Al final yo puedo emplearme y volverme loco aquí a deciros cosas que depende de cada uno de nosotros, ni del consejero de sanidad, ni del presidente de la comunidad, ni de nadie. Depende de lo que cada uno de nosotros podamos y podamos hacer. Muchísimas gracias, de verdad. Me sonrojáis con lo que veo, pero bueno, supongo que será que en el fondo he podido ser capaz de transmitiros al Ha final un gustado poco mucho, lo ha que... gustado mucho. Muy Si bien. quieres por, comentar así algún pequeño comentario que se ha dado durante la presentación, ¿Vale? yo las leo, si quieres añadir algo fenomenal y si no, bueno, pues al menos para que se tengan también en consideración. Comenta Arantxa que sí, que considera que hay que hacer recordatorios temporalmente de algunos aspectos, porque a veces al profesional le absorbe el día a día. Pues mira, Arantxa, estoy de acuerdo contigo y te voy a poner un ejemplo que pasa en mi gerencia. A mí cuando me invitan a hablar,
A veces mis jefes no quieren que hable porque pongo los ejemplos que pasan en mi casa, porque no tengo por qué esconderlo y porque no voy a hablar de otras casas, ¿no? Em, yo te diría, Arantxa, y os preguntaría, ¿parece razonable que cuando un paciente ingresa en una unidad de enfermería se le haga una evaluación o una valoración al ingreso para ver qué necesidades tiene de cualquier tipo? En mi hospital hay 11.000 ingresos al año, se hace en el 45% de los casos, es decir, de cada 2 pacientes a uno no se le hace una valoración por parte de la enfermera. Y luego la respuesta es que no he tenido tiempo, que a veces son verdad, ¿eh? Yo no voy a decir que no. Pero estoy de acuerdo en que hay que recordar a nuestros compañeros que lo importante debe prevalecer por aquello que parece importante en medio de lo cotidiano. Es decir, mira, la valoración al ingreso, cuando ingresa un paciente hay 24 horas para hacerla, ¿vale? 24 horas. Si tú estás trabajando por la mañana y en tu unidad, sobre todo en las quirúrgicas, que hay más movimiento, ¿vale? Ingresan 7 pacientes por la mañana, estoy de acuerdo en que es muy complicado hacer la valoración de los 7 pacientes, porque les tienes que coger la vía, prepararles para el quirófano. Estoy de acuerdo, absolutamente, porque yo he estado trabajando también y sé de lo que hablo. Pero no me puedo creer que en 24 horas no haya dado tiempo a poder hacer esa valoración al ingreso, que es lo que significa pensar en el paciente, poner al paciente en el centro, llegar a tu techo competencial y asumir tu responsabilidad. Entonces, con esto quiero decir que yo mando un correo una vez al mes recordando lo que tenemos que hacer para que por lo menos no dejemos de pensar que tenemos margen de mejora. Más que decir que está mal, quiero pensar en el margen de mejora. Leo aquí, la cotidianidad nos deshumaniza, una frase que dice una compañera o compañero. Pues estoy de acuerdo, sí, 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 estoy de acuerdo. En ocasiones vamos a todo lo que da la máquina y a veces, pues, no sé si os ha pasado. Eh, mm, pues estar aseando a un paciente o cogiéndole la vía y estar hablando con tu compañera de la cena de anoche y de lo bien que te lo pasaste. Y el paciente te mira y digo, a mí a veces me gustaría ser como Superman y saber lo que está pensando de mí, porque desde luego no debe estar pensando nada bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro, es importante de verdad que estáis diciendo cosas que estoy de acuerdo, ¿eh? La carga asistencial nos priva de tiempo para lo realmente importante y es dar una asistencia de calidad a la altura de las necesidades del paciente. Yo estoy de acuerdo, o sea, es que quien no esté de acuerdo con eso, pues yo creo que no vive una realidad de que no se sustituyen las necesidades, de que hay los pacientes, los familiares, tienen una carga añadida que claramente no es la de hace 30 años. Estoy absolutamente de acuerdo, pero estoy convencido, sin embargo, de que, de que se puede mejorar, es decir, de que hay margen de mejora. Yo es que no podría decir otra cosa. Entonces, como soy un optimista antropológico, prefiero pensar que hay margen de mejora y que es verdad todo lo que decimos, porque es cierto, sí es que es cierto, pero que hay margen de mejora. Me gustaría que pensarais que hay margen de mejora, que sé que lo pensáis y que os empeñéis en ello. Es lo que me gustaría decir. ¿Vale? Fenomenal. Vale. Nada, a ver si hay algún otro comentario, hay que intentarlo. Sí, Eso es, sí, sí, sí. todos creo que estamos todos muy de acuerdo. Claro, Nunca hay que perder la fe. claro, No además hay es que perder que la fe. los profesionales sanitarios hemos demostrado, todos, desde el médico más mega médico hasta el auxiliar de no sé qué más mega auxiliar, hemos demostrado en el COVID que es posible, ¿no? O sea, que en condiciones Justamente. muy complicadas, eh, nosotros tuvimos que montar una planta que estaba cerrada, que no se utilizaba, sin timbres, con camas que compramos en el Carrefour para poner pacientes, ¿no? Y no os voy a contar después de ponernos las escafandras y todos los aperos, dabas el pase de paciente y cuando volvías a quitar medicación, a valorar, algunos estaban muertos. ¿Cómo se ha muerto esa gente? Muchos compañeros lo comentan 4 años después, el impacto que ha generado. Mi abuela se murió en la Comunidad de Madrid y estuvo en un refrigerio de esos metida 4 días y
no la pudimos ir a enterrar, o sea que a todos, de alguna forma o de otra, profesional o personalmente, nos ha tocado, ¿vale? Entonces, opino, claro que sí, que es posible, porque el profesional sanitario lo ha demostrado y ha demostrado estar no a la altura, vamos, por encima de la altura. Entonces, yo creo que tenemos esa pasta. Lo que pasa que es cierto que ahora no tenemos esa exigencia del COVID, es verdad, no estamos en pandemia y estamos, es que es psicobiología, estamos inmunodeprimidos y estamos, pues no sé si acomodados, pero es que eso es biología pura. Se nos ha quitado el estresor y estamos ahora, pues, con esa tensión más disminuida. Por eso, de vez en cuando, que hablemos de estas cosas no está mal y que nos metan el dedo en el ojo no está mal. A mí el primero, ¿eh? No penséis que yo. Muy bien. La verdad es que sí, es una, yo por dar un poquito mi opinión, yo creo que es una visión extraordinaria, que es maravilloso que estas palabras lleguen a todos los profesionales de la salud, porque es que la calidad es que comienza desde uno mismo, empieza desde nosotros. Y es que es un enfoque que nos sale de ello, yo creo que a todos los que estamos aquí nos empodera, nos inspira, nos ayuda a reforzar nuestro compromiso con nuestra profesión y con nuestros pacientes. Y es que yo creo que tenemos a veces que quitarnos un poquito la venda de la rutina y de lo cotidiano y volver a redescubrir esa pasión por nuestra profesión que es fundamental, que brinda ahí una mejor calidad asistencial y que ayuda a tener al paciente como el centro de nuestras miradas, que es lo que buscamos, ¿no? Mejorar esa atención, esa excelencia que contribuye a la recuperación del paciente, que es al final lo que yo creo que todos como profesionales buscamos. Pues esta charla tendría que introducirse en todos los hospitales cuando se comienza a trabajar. Totalmente de acuerdo. Y cuando se estudia, que ojalá se lleven más charlas así a cabo. Bueno, Totalmente de yo acuerdo. voy a compartir con vosotros, mi hija mayor está haciendo quinto de medicina actualmente y Sí. es y como todos los chavales estos están con las cosas a veces de las notas más que otro tema, ¿no? Esa competición ahí y tal. Bueno, y yo le digo, mira, se llama Andrea, digo, mira, Andrea, cuando estés delante de un paciente, el paciente no va a saber ni le va a interesar si sacaste un 10, un 8, un 5. Va a querer que le trates bien y que sepas lo que haces, claro, que no estamos hablando de poner un clavo en la pared. Entonces, ese es el resumen, ¿no? Es decir, que tratemos bien a la gente y que encima tengamos la competencia mínima para hacer las cosas como Dios manda. Y a partir de ahí cambiaría un poquito la cosa, yo creo. Sí, sí, sin duda. Justo, justo. Pues nada, si no hay nada más que añadir, vamos a Muy dar por bien, finalizada la presentación, ¿de acuerdo? de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos, por Vale, sacarnos un gracias a ti. ratito para estar aquí. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos los congresistas que estéis aquí presentes y nada, nos vemos ya mañana en el día 20 que vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a tener muchas ponencias también de carácter multidisciplinar. Algunas van a estar pregrabadas, otras en directo. Yo os invito a que las visualicéis todas porque no tienen desperdicio. Dicho lo cual, que paséis muy buen día y hasta mañana. Muchas Muy gracias. bien. Un saludo, un saludo.